Muy buenas noches a todos los participantes de em, digamos, jornada académicas que vamos a dar inicio el día de hoy, referida al análisis y críticas de resoluciones judiciales. Ya, como lo habíamos anunciado en la presentación del curso que Gaceta Laboral está promoviendo como una nueva forma de promover la actividad académica. El tema del análisis crítica de las resoluciones judiciales se da inicio a ese curso que va a ser en forma mensual sobre una determinada casación laboral, una determinada sentencia del Tribunal Constitucional que constituya o no precedente vinculante. eh, y, por qué no decirlo, aportas también ya de recibir el primer pleno laboral casatorio, que luego les daré algunos detalles al final, que esperemos sea precisamente hacia el mes de diciembre la próxima reunión que tengamos. Fíjense ustedes, el análisis crítico de las resoluciones judiciales que damos inicio el día de hoy a través del comentario de la casación laboral 21412 del 2022 de Lima Este sobre el uso del celular en el horario de trabajo, si esto puede ocasionar el despido de un trabajador. Se trata de una sentencia de la máxima instancia de la Corte Suprema, muy reciente, del 24 de mayo del 2023. Y en eso precisamente va a consistir el análisis. Vamos a revisar resoluciones judiciales o del Tribunal también Constitucional, eh, sea como lo hemos dicho, de carácter vinculante o no, pero de suma actualidad. Y esa es el agregado que Gaceta ha bosquejado como posibilidad de interactuar académicamente con ustedes. Se trata pues de una casación muy reciente y que, vamos a ir pasando a la primera diapositiva para que vean la importancia. Bueno, les decía que esta casación laboral, la 21412 del año 2022, despedida Lima Este, del 24 de mayo del 2023, generó dentro de los medios de comunicación, por el tema que estaba dando, muchos comentarios, como lo dicen los periodistas en el argot, un rebote a la casación. O sea, fue materia de comentario de los medios de comunicación. De allí nació la necesidad por parte de Gaceta de que verificar si esos comentarios que a veces hace en la prensa son efectivamente aquello que en la sentencia del tribunal, en este caso de la sala laboral y a su vez de la Corte Suprema a través de la sala social y constitucional, contenía exactamente aquello que había señalado a la Corte Suprema en estos casos. Ahí vemos 4 principales medios de comunicación, en algunos casos televisivos, en otros casos a través de las redes y sus páginas web de los medios de comunicación sobre el uso del celular en horario de trabajo, ¿no? Fíjense, adicionalmente a ello, nosotros podríamos agregar que esos comentarios que venían por parte de la prensa, si en primer lugar, voy a hacer crecer un poco la pantalla para que se vea mejor, estaban dentro de lo que precisamente quería transmitirnos la Corte Suprema en esta casación, en primer lugar, y el comentario que nosotros como abogados o interesados, en algunos casos, no sé si estudiantes de Derecho o público en general, tenían que estar informados acerca de esta casación, de este pronunciamiento de la Corte Suprema en su última instancia y la importancia. Como ejercicio, fíjense ustedes, de aquel
principio de derecho de la función jurisdiccional previsto en el artículo 139, inciso 20 de la Constitución, que es el análisis y crítica de las resoluciones judiciales. Y entonces, a partir de allí, es que dijimos el análisis que nos, como hombres de derecho, o como personas estudiantes de derecho, o como público en general, debemos informarnos completamente de aquellas sentencias expedidas por la máxima instancia judicial, en este caso, que para ello darle esta información, pero completa, porque a veces la casación no está o no contiene los detalles que han tenido tanto en la sentencia de primera instancia como la sentencia de la sala laboral, y en este caso y solo se tenía acceso a la casación. Ustedes van a tener en estos cursos que se van a dar inicio con esta análisis de la casación 21412-2022 Lima Este, el acceso a la información de los hechos de la demanda, probablemente también en algunos casos la contestación, lo que sí van a tener es el pronunciamiento de primera instancia, los principales fundamentos, el análisis de la sentencia de vista y finalmente qué dijo la Corte Suprema. Entonces, todo eso nos permite tener un exacto estudio de la casación que en muchos casos, si ustedes se dedican al ejercicio de la profesión, a partir de allí poder hacer una aplicación exacta como una cita de que sobre el tema que es materia de su caso o problemática es aplicable o no, ¿no? Teniendo ya el tema completo, es decir, no solamente la casación, sino las sentencias anteriores, la primera instancia y la sentencia de vista. Esto, como lo hemos señalado, como una manifestación de el principio de derecho de analizar y criticar las resoluciones judiciales. Nosotros consideramos, y así también lo dice la doctrina, que a partir de esta manifestación, de este principio de derecho, se manifiesta de tres formas: a través de la libertad de creación intelectual, por un lado, la libertad de expresión, por el otro lado, y finalmente, como parte del debido proceso. Es decir, esa libertad de creación intelectual, que por ejemplo el día de hoy la estamos ejerciendo, y que puede determinar en un momento poder hacer comentarios jurisprudenciales en libros, en tesis, en artículos. Pero para eso debemos no solamente hacer el análisis de la casación en concreto, sino estructurar y estudiar y aplicar nuestros conocimientos a partir del estudio total del tema, que dio origen a la casación en este caso. También como una expresión de la libertad de expresión, como emisión de una opinión, porque finalmente nosotros, a partir del análisis de estas casaciones, vamos a poder manifestar si estamos o no de acuerdo lo que ha resuelto la Corte Suprema, en definitiva, sin que esto implique una posibilidad, fíjense ustedes, de admitir una censura previa, es decir, una posibilidad de que se nos impida realizar o de circular esta información. Hoy por hoy es muy difícil porque nosotros ejercemos la posibilidad del acceso, por ejemplo, a las redes sociales o a través de los portales jurídicos acceder a este tipo de información. También podría evitarse una censura indirecta a través de una restricción, ¿no?, de el acceso a la información a la información en forma directa de la casación, por ejemplo, en este caso, o una autocensura a partir de señalar que, por ejemplo, si no puedo hacer críticas a lo que dice la Corte Suprema porque finalmente en algún momento voy a hacer también uso la palabra ante esa determinada sala y yo mismo me autocensuro porque no quiero que los jueces tengan una mala opinión, una opinión sesgada a partir de mis comentarios
críticos a esa sentencia que no es correcta, por ejemplo, ¿no? Eso, fíjense ustedes la importancia para ustedes de conocer en todo caso y cómo a partir de allí hay un ejercicio del análisis crítico de las resoluciones judiciales en sus tres manifestaciones, como una libertad de creación intelectual en su caso, una libertad de expresión por otro lado, y como una parte del debido proceso. Esto no implica que esta crítica lleve a proferir algunos insultos o inferir algunos infundios contra quienes han efectuado, porque precisamente ese derecho, como cualquier otro derecho fundamental, tiene y está sometido a limitaciones, ¿no? Tampoco acarrea la desobediencia, pues, a partir del análisis de las sentencias, ¿no? Sino simplemente la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de creación intelectual, de escrutinar, estudiar, aplicar nuestros conocimientos que nos permitan, a partir de allí, analizar y criticar las resoluciones judiciales. Es importante saberlo porque a partir de que las sentencias son la expresión de una aplicación de una norma a un caso determinado o concreto, pero sin embargo, a partir de su emisión, son puestas, como en este caso, en conocimiento de la población, la que en algunos casos a través, por ejemplo, de los exámenes de grado, por ejemplo, otras a través de los estudios de casos que muchas veces en las universidades se hacen, porque si bien es cierto, en algún momento puede tratarse de un caso en concreto, pero que en general puede ser materia de este análisis y críticas de las resoluciones judiciales. A partir de ahí, como expresión general del producto principal con el cual termina un proceso que es una sentencia, ese acto jurídico procesal que pone fin en el proceso y que es la manifestación del poder deber del Poder Judicial, en específico de los jueces, es entonces este producto, la sentencia, la que de alguna manera va a ser objeto de análisis en estos cursos. Es importante saber entonces cómo se clasifican estas sentencias y a partir de allí encontrar dónde estas sentencias que van a ser motivo de estas conversaciones radica su importancia, ¿no? Y sabemos que la clasificación de las sentencias pueden hablarse de sentencias interlocutorias, de sentencias definitivas y de sentencias firmes, siendo que dentro de las sentencias firmes podemos encontrar las inhibitorias, aquellas en que no va a haber un pronunciamiento de fondo, y en aquellas que van a haber, van a denominarse meritorias, es decir, donde va a haber un pronunciamiento de fondo, que a su vez se subclasifican en sentencias desestimatorias y en sentencias estimatorias. Estas últimas clasificadas tradicionalmente de tres formas: declarativas, constitutivas y condenatorias. Y últimamente, a partir del estudio del doctor Alvarado Belloso, en sentencias mixtas, es decir, que contienen las tres anteriores, son declarativas, constitutivas y condenatorias. Para terminar esta primera etapa y quedar dónde nos ubicamos y por qué es importante este análisis crítico de las resoluciones judiciales, en este caso de una casación laboral, diremos para tener claro que las sentencias de interlocutorias oficialmente no son una sentencia porque son autos que resuelven incidentes que no vienen a ser propiamente entonces sentencias, sino que al ser autos ponen fin al proceso y reemplazan a una sentencia que, como hemos señalado, es la forma tradicional en la que se termina un proceso, ¿no? A su vez, dentro de estas sentencias, que ya lo teníamos dicho, tenemos las sentencias definitivas, es aquella sentencia que pone fin a una instancia, pero pone fin a la instancia, por eso se llaman definitivas en la instancia, pero que son recurribles. Es decir, si no se impugna, ¿no? Por ejemplo, se convierte en una sentencia firme. Entonces, ¿cuándo estamos en una sentencia firme? Cuando ponen fin a una instancia y son irrecurribles y es dado por el órgano de cierre. Ese es el caso de la casación laboral, por ejemplo, que constituye una jurisprudencia.
Son estas las más importantes y las más trascendentes porque generan predictibilidad y seguridad jurídica. En en estos primeros minutos, entonces, hemos querido enfocar el ejercicio de los derechos, del derecho constitucional que tenemos para el análisis crítica de las resoluciones, como en las sentencias el producto fundamental que tienen los jueces, como forma, digamos, primordial de poner fin a un proceso a través de una sentencia, y luego dentro de la clasificación, como una sentencia firme, expedida a partir por el órgano de cierre, en este caso de la Sala Laboral, Social y Constitucional de la Corte Suprema, constituye una jurisprudencia que nos genera predictibilidad y seguridad jurídica. Para cerrar esta primera análisis, en general, de por qué la importancia de conocer la sentencia y poder hacerle frente muchas veces a comentarios que simplemente se parte del análisis de la casación y no del íntegro del proceso, y si esta casación le es o no aplicable a mi caso a partir de ese análisis, eso nos va a generar predictibilidad y seguridad jurídica, porque es la forma en que los jueces, ante determinados hechos, han dado una similar, por decir de alguna manera, respuesta, ¿no? Y no respuestas disímiles. Ahora ingresemos a lo que es materia de la conversación del día de hoy sobre la casación laboral 21412-2022 Lima Este. Y se planteó al momento de invitarlos a participar en este curso sobre el uso del celular en horario de trabajo puede o no ocasionar el despido de un trabajador. Seguramente si ustedes revisan, porque estos avisos que vimos en una de las diapositivas sobre los comentarios que la prensa, a veces los propios presentadores de las noticias, habían hecho sobre esta sentencia, finalmente acerca de esta casación, nosotros vamos a tener un análisis distinto, ¿no? Informado, en este caso, a partir de los hechos que motivan el caso. Y los hechos que motivan el caso son los siguientes. Ahora vamos a entrar al análisis. En primer lugar, el demandante plantea un despido fraudulento, es decir, y vamos a después entrar al detalle de cuando estamos frente a un despido fraudulento, creado no legal, no a partir de la legislación, legislativamente, sino generado a partir precisamente de sentencias del Tribunal Constitucional, que buscan, a partir de que se declare fundado un despido fraudulento, la reposición y en este caso como una pretensión principal. Y como forma subordinada, es decir, si la pretensión principal de despido fraudulento no tenía éxito, es decir, hubiera sido declarada infundada, en forma subordinada planteó el demandante un despido incausado, es decir, un despido sin causa, ¿no? Que es también no legislado expresamente, sino a partir de, pretorianamente, como dicen algunos, a partir de que el Tribunal Constitucional generó estos dos tipos de despido que tenían como resultado adicional ahora al despido nulo la posibilidad de reponer al trabajador a su puesto de labores. En este caso, se trataba de un obrero maquinista. Eso es lo que el demandante señala. Pero agreguemos que el demandante señala que habría sido objeto de un procedimiento de despido con la remisión de una carta de preaviso y una carta de despido, es decir, conforme a la ley de competitividad y al famoso 003-97-TR, texto único ordenado, sí había cumplido con el procedimiento, porque el demandante sí señala que se le ha remitido una carta de preaviso y una carta de despido, que como era lógico, había motivado entre una y otra una carta de descargo del propio trabajador. Agreguemos adicionalmente
que el demandante señala que le habrían sido impuestas antes de esta sanción máxima, que era el despido, en años anteriores y sobre hechos, según él, inexistentes algunas sanciones. Es decir, no se trata de un trabajador que no había sido objeto de sanciones, sino que por el contrario, él reconocía que antes de esta sanción máxima que constituía el despido, había sido objeto de sanciones anteriores, pero que él consideraba habían sido inexistentes. Adicionalmente a ello, el demandante agrega que se le atribuye a haberlo encontrado con el celular en horas de trabajo, ¿no? El empleador, desde que no le aceptó, dice el demandante, desde que el demandante no aceptó la propuesta de la empresa de que renuncie a su cargo, empezaron los problemas en su contra, recortando su derecho constitucional al trabajo. Eso, en grosso modo, fueron los hechos que el demandante señaló como los hechos que generaron su despido y que él consideraba que constituía en ambos casos o un despido fraudulento que tiene como consecuencia la reposición a su puesto de trabajo o subordinadamente un despido incausado. Además, tenemos que señaló la demandada para tener las dos versiones de la contradicción. Por su parte, la demandada señaló que era cierto que el demandante tenía más de 7 años de servicio. Perdón. Que tenía más de 7 años de servicios, que era en efecto maquinista de la empresa y que era trabajador a plazo indeterminado. Es decir, el trabajador estaba sujeto a una relación indeterminada, es decir, su contrato laboral era a plazo indeterminado. Adicionalmente, señaló que el despido no fue un despido irregular, como señala el demandante, y que desde el año 2015 el demandante tenía una conducta indisciplinada reiterada, que de alguna manera coincidía, pero a partir de otro punto de vista, que el demandante señalaba, por su lado, que él sí había sufrido sanciones, pero que esas sanciones eran por hechos inexistentes, que había sido en objeto sancionado con amonestaciones y suspensiones, un total de 9 amonestaciones y suspensiones, y que estas sanciones, sean amonestaciones y suspensiones, no habían sido impugnadas. Por lo tanto, decía el empleador, no existe doble sanción. Adicionalmente, la demandada agrega que la falta grave que dio ocasión al despido fue el uso del celular en horario de trabajo, en horario y lugar de trabajo. Ya había sido cometido en otras ocasiones por el trabajador, es decir, parte de esas 9 medidas disciplinarias de amonestación y suspensión anteriores, algunas de ellas, por lo menos una, había sido cometido en otra ocasión por el trabajador y que era un reincidente y que había una acumulación de faltas. Finalmente señala que no existe despido incausado por cuanto se le imputó una falta grave y se le siguió el procedimiento respectivo, ¿no? Se le imputó una falta grave, que no existió entonces un despido incausado por cuanto se le imputó una falta grave y como ya lo reconoce también el demandante, se le siguió el procedimiento respectivo.